Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Valores que nos identifican y vamos a hablar del amor, el fundamento que define quiénes somos. Usted no lo define. Me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis tíos paternos, que eran muy orgullosos de su apellido, tan orgullosos que ya yo me lo quité. Yo soy Rogers, soltera, Rose Marie Rogers Rodríguez, pero me casé y luego soy mi home, puro orgullo. Pero yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a la familia, como la familia de nosotros vivía en el sur de la isla, en un pueblo que se llama Ponce, nosotros vivíamos en el área metropolitana, siempre nuestros familiares aprovechaban, los hermanos paternos de mi papá, mi abuelo, cuando existía, para decirnos: tú tienes que ser un Rogers, y los Rogers se identifican por esto. Y continuamente era como un lavado de cerebro. Si nosotros no respondíamos a las características que ellos decían, o nos encontrábamos muy débiles, no, los Rogers tienen que ser así, fuertes, hacer esto y hacer lo otro. Hizo carrones, dice Ricardo. Y cuando yo me convertí a la edad de 9 años y luego mis papás no me dejaron volver a la iglesia, pero a los 11 años toda la familia vino al Señor. Recuerdo que en uno de los viajes a mi pueblo, mi abuelo comenzó con su característica: los Rogers somos así. Y yo me acuerdo que yo le dije: no, porque ahora yo soy cristiana y a mí no me define lo que mi apellido o mi familia dice que somos. A mí me define lo que la Escritura dice que nosotros somos. Amén. Y gloria al Señor. Y yo espero que en esta serie de valores que nos identifican, que son valores que identifican la iglesia, pero que tienen un fundamento bíblico, sea el norte para cada una de la vida de nosotros. Entonces, ¿qué es un valor? Porque la gente puede estar preguntando: usted está hablando de valor, pero ¿qué es un valor de vida? Pues un valor de vida son cualidades adquiridas que orientan a una persona cómo esta persona debe ser, cómo esta persona debe desenvolverse, cómo actuar y cómo hacer prioridad estos valores sobre otras cosas en su vida diaria. Los valores rigen nuestros valores morales y espirituales y determinan el tipo de persona que tú y yo somos. Los valores son convicciones que determinan cómo vivimos, cómo servimos y cómo tratamos a las personas. La función de tener valores es que tú actúan como una brújula. ¿Cuántos de ustedes han tenido una brújula en sus manos, han jugado con una brújula y usted quiere ir al norte y se va para un lado y se echa la brújula para un lado, pero si usted quiere ir al norte tiene que volver a moverse para que la brújula le encamine hacia donde usted está? Bueno, así son los valores, porque nosotros a veces tendemos a descarriarnos de donde vamos, pero el valor espiritual y el valor moral nos vuelven a recordar: estas son las decisiones que tienes que tomar para vivir tu diario vivir. Entonces yo voy a recordar cuál es la visión y la misión de Casa de Refugio. La visión, o sea, lo que nosotros vemos como visión de Casa de Refugio es discípulos que caminan juntos, cumpliendo la misión de Dios en esta ciudad. Cuando Dios me dio la visión para la iglesia, yo podía ver discípulos, gente de servidora de Jesús, que caminaban juntos, no cada cual por su lado, cumpliendo la misión de Dios en esta ciudad. ¿Y cuál es la misión de Dios? Lo hablamos durante el discipulado, los estudios bíblicos. Si usted ha venido los miércoles, que se encuentra en Mateo 28, esparcir el reino de Dios en medio de las áreas donde nosotros estemos. Pero como iglesia también tenemos una misión. Nuestra iglesia, Casa de Refugio, existe para ayudar a las personas a ser sanadas, fortalecidas, encontrar su valor y propósito en Dios, para que luego de toda esa transformación de Dios, ser agentes de cambio en medio de la comunidad donde nosotros nos desenvolvemos. Así que tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor en cuanto al norte, nuestra brújula. ¿Y cuál es el objetivo que
usted preguntará, pastora, ¿pero cuál es el objetivo con estas predicaciones? Definir y establecer una cultura de congregación clara, para que ustedes sepan quiénes somos, cómo vivimos y qué defendemos como comunidad de fe. Hay dos quotes que a mí me gustaron mucho. El primero es de San Juan de la Cruz, que dice que al final de la vida no se nos va a preguntar cuánto sabemos, sino que al final de la vida se nos va a preguntar cuánto amamos. Y hay otro de Francis Schaeffer que dice: el amor es la apologética más convincente del cristianismo. Y usted dirá, pastor, ¿qué significa apologética? Pues sabemos, hay clases en institutos, en universidades cristianas de apologética. Mira, una definición muy sencilla: la apologética es la disciplina que enseña a los cristianos a cómo defender su esperanza. La mejor apologética que usted y yo podemos tener para defender nuestra fe en el Señor es nuestro amor genuino, nuestro amor sincero. Vivimos en una sociedad donde la palabra amor se ha desvirtuado, porque usamos la palabra amor para todo. Amor romántico, amor emocional, amor condicionado, amor conveniente. A veces nos despedimos de la gente: te amo mucho, y no conocemos a esa persona. El amor se ha desvirtuado de lo que significa. Pero el amor bíblico es diferente, porque el amor no es nada más una emoción. Cuando nosotros estamos en consejería de pareja, muchas veces tenemos esposos o esposas que nos dicen, o los que han trabajado con matrimonio: es que ya yo no amo más a esa persona. Pero usted sabe que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es una decisión. Porque el día que nosotros nos casamos, estamos en el enamoramiento a la 10ª potencia allá arriba, y nos miramos y se nos como mariposa y bien bonito, pero pasan los años y ya no somos aquella misma persona que nos paramos en el altar, una librita por aquí, una pancita por allá, unas canas, unas arrugas, y empezamos a conocer en el diario vivir a las personas y decimos: oh, espérate, esto no era lo que yo, esto no fue lo que yo me quería casar, esto no era lo que yo creía que era. Pero el amor es una determinación de caminar juntos, hablando en el matrimonio, y de no importa qué, defender esa convicción, y diariamente se toma esa decisión de amar. A nivel espiritual es lo mismo. No es una emoción. Hoy yo te quiero y mañana estoy enojada y ya te dejé de querer. Por eso a mí me molesta cuando hay mamás que disciplinan a sus hijos que hacen algo mal y dicen: ya no te quiero, porque le estamos dando un mensaje equivocado a nuestros hijos. Seguimos queriéndolo, seguimos amando a nuestros hijos, pero tenemos que enseñarles, ¿verdad?, qué hacer. Así que el amor es una decisión que transforma el carácter, las relaciones y nuestra comunidad. Jesús redefine el amor cuando Él vino a la tierra. Redefine el amor para la iglesia. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, en la Nueva Traducción Viviente, usted lo puede buscar en su Biblia, en la Reina Valera, o a lo mejor se lo van a proyectar en pantalla, pero a mí me gusta como dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Dígalo conmigo: ámense unos a otros. Repitan conmigo: ámense a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y el versículo 35, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En la Reina Valera dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pero me gusta como dice en la Nueva Traducción Viviente: el amor
que tengan unos por otros. Está hablando tanto de la iglesia o como nosotros como cristianos en medio de la sociedad. Será la prueba ante el mundo, ante la gente que no conoce a Dios, de que verdaderamente ustedes son mis discípulos. Miren, cuando el Señor estaba hablando con los discípulos, esto no era un mandato nuevo, ellos conocían la ley. El amor no era algo desconocido, porque en Levítico 19:18, en la versión Reina Valera, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, el Señor Dios había establecido desde el principio la importancia del amor. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Tú te has puesto a pensar qué significa eso? No podemos amar a nuestro prójimo porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, a mirarnos en el espejo de quien Dios dice que somos. Y esa es una de las áreas donde muchos de nosotros batallamos. Podemos entender el amor de Jesús para traernos salvación y redención. Tenemos la seguridad que el amor de Él fue tan grande que Él murió en la cruz del Calvario. Ya en una cuestión de un mes y medio empezamos a conmemorar. El miércoles pasado comenzamos la semana, este tiempo de recogimiento espiritual, y conmemoraremos la Semana Santa. Y podemos validar eso. Si el Señor me amó y yo lo acepté como mi Salvador, y cuando yo muera, yo sé que yo cierro mis ojos, y cuando Él suene la trompeta, yo voy a vivir eternamente con Él. Pero fallamos en que ese amor es un amor que no nada más nos trae salvación y vida eterna, la vida eterna que conocemos desde el momento en que le aceptamos como Salvador, sino que ese amor y esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos da identidad. Sí, nos da valía, nos dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo hallo contentamiento en ti, o sea, yo disfruto de que tú seas mi hijo. Entonces, amar al prójimo, además de esta excelente respuesta, también significa extender el mismo nivel de cuidado, de respeto, de empatía, de compasión que tú tienes hacia los demás, tratándolos con dignidad y con bondad. Sí, Señor. No trates a las personas con la punta del pie. Gloria a Dios. Ni aun cuando vayas a comer a un restaurante. Trata dignamente a todos. A todo el mundo. Porque eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. ¿Y quién es tu prójimo? Mira, amado, tu prójimo es cualquier persona, cualquier ser humano, incluyendo tus amigos, esos son tus prójimos, tu familia, tus vecinos y también tus enemigos. Ese es tu prójimo también. No importando las circunstancias donde tú estés, tienes que amarlos. No voy a perpetuar maltrato, pero yo tengo que amar a esa persona, a mis enemigos, y si es necesario que yo entregue mi vida por esa persona, yo tengo que estar dispuesto a hacerlo, porque es la clase de amor sacrificial que el Señor nos dice. Por eso Él nos dijo en Juan: como yo os he amado. Ese es el secreto. Gloria al Señor. Como dijo Arturo, el amor se basa en el autocuidado, una palabra que se usa mucho ahora, el autocuidado. Tú tienes que para amar a tu prójimo tienes que asume que tú te cuidas, que tú te aceptas como tú eres. Estaba hablando a una persona, me dijo: ay, pastora, yo creo que usted bajó de peso. Y yo: no, mira, lo que pasa es que no he bajado de peso, lo que pasa es que me he aprendido a aceptar tal como soy y saco lo mejor de mí. Usted tiene que aceptarse, porque hay gente que si tiene el pelo chino no quiere tener lacio. Y si no tiene lacio, ay, mira el pelo chino de otro. Ay, cuánto yo quisiera tener tu cabello. Y así, nunca somos conformes. Tenemos que amarnos, porque Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con unas características especiales. Y nosotros tenemos que amarnos y aceptarnos de esa forma. Una persona que tiene autocuidado busca su desarrollo y su bienestar.
Pero la diferencia entre Levítico 19, 18 y Juan 13, 34 y 35 es en la expresión es amar como yo os he amado. Eso era nuevo. Ellos no conocían esa clase de amor. Es ese amor que Jesús abrió y dio tan tremendo que amó profundamente hasta Judas, que lo traicionó. Lo sirvió y lo amó. Y a Pedro, que estaba con él en la última cena y sabía que lo iba a negar. Y no lo juzgó. Piensen, a veces nosotros tenemos diferencias con unas personas o sabemos que una persona habla y nosotros rápido nos ponemos como a la defensiva y ponemos como una rayita de vamos a ver con qué va a venir esta persona. El Señor no lo hizo, el Señor amó a esas personas profundamente. Gloria al Señor. Y el amor ero, porque había diferentes clases de amor. Miren, el amor ero de los griegos que se conocía en esa época era un amor egoísta. Es un amor que para mí nada más. El amor filia es nada más un amor familiar y amistoso que se daba entre amistades. El amor de Jesús era desinteresado, es el amor ágape. Amén. Es un amor que se empezó a conocer en la literatura cristiana después que Jesús estuvo en la tierra, porque ese amor ágape no existía. Este amor ágape demostrado por Jesús y es la calidad de amor que debe caracterizar la vida de los discípulos. Amén. Se tenía que decir ese día. Amén, sí, Señor. Amén. Eso es lo que nos debe caracterizar. Es por esa clase de amor que los hombres van a conocer que nosotros somos discípulos de Jesús. El eje del amor de la iglesia es Cristo. Tú tienes que mantener una relación activa y viva con Jesús porque Él es la fuente de amor. Conocer a Dios es la fuente de amor. Porque el Señor no le dijo a la iglesia que a nosotros nos iban a conocer por nuestra música o por el templo que tuviéramos o por el tipo de predicación que la iglesia fuera a dar o por la estructura eclesiástica que tendríamos como iglesia. No. Él dijo que nos conocerían por el amor. Y en Casa de Refugio nosotros creemos eso profundamente. Aquí el amor no es un valor opcional, el amor es nuestra identidad. Y a nosotros yo siempre recuerdo cuando el pastor, ¿cómo se llama el pastor? No. El pastor que predicó para dedicar nuestra iglesia en el lugar allá. David Segovia. Dio su sermón y nos dio una ilustración que cuando él fue a ser pastor de la iglesia donde él estaba, ¿cómo se llama la iglesia? El Salvador. Dice, cuando yo empecé a pastorear esa iglesia, siempre me acuerdo porque me reí mucho de su sermón, dice, me conocían la iglesia porque anteriormente regalaban pan de barra. Entonces él, empezando la iglesia, como a las 2 o 3 semanas, fue a un lugar y alguien le dijo, oiga, ¿usted es el pastor de la iglesia del pan? Y se echó a reír y dijo, bueno, sí, porque la iglesia, el pastor anterior que había, siempre, usted sabe, si sobraban panes en algún lugar, le daban a él y la iglesia repartían el pan. Y él nos dijo como iglesia, busquen algo que los identifique, para que cuando la gente piense en Casa de Refugio, piense, Casa de Refugio es igual a. Y me acuerdo que inmediatamente yo le dije al Señor, que nos identifiquen por ser una iglesia amorosa. Amén. Que cuando la gente venga se sienta amada. Yo quiero decirle que cuando uno llama a los visitantes de la iglesia, lo primero que dicen es eso. Me sentí amado desde que entré por la puerta. El amor que ustedes se dan dentro de la iglesia. Un hermano que vino la semana pasada, la pareja que vino con la pastora Lupe Garza desde Laredo. Cuando se fueron a ir, el hermano me dijo, pastora, me gustó la iglesia porque me sentí visto. Wow. Me vieron. Mire, eso es tremendo, porque en un mundo donde tú pasas desapercibido, estamos hablando de cristianos. Me dice, yo me sentí visto, me miraron a los ojos, me hablaron, yo me sentí que yo tenía valor. Y yo le dije, usted lo tiene. Amén.
Y esa predicación del pastor Segovia, que está en la presencia del Señor, marcó mi vida para siempre. Por eso es uno de los valores fundamentales de la iglesia. Mire, cuando nosotros vemos el trasfondo bíblico de Juan capítulo 13, que él está dando estos versículos que nosotros estamos hablando, es bien tremendo, porque Jesús estaba allí y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía también que lo iban a negar y que lo iban a abandonar. Y aún así, en medio de la cena, agarró una cubetita, se puso una toalla y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Un acto que solamente hacía un siervo. Y cuando uno estudia el contexto cultural de los judíos o de la gente del Oriente, se le daba ese trabajo al esclavo que de menor rango, al que tú querías, porque imagínense, la gente en esa época caminaba y caminaba. No eran unos piecitos limpios, eran pies sucios. Tenías que lavar esos pies generalmente como desde la rodilla hacia abajo, llenos de sucio. Y Jesús hizo esto, mostró el amor. Tanto es así, yo leí esta mañana esa porción que me salió en uno de mis devocionales, donde Pedro le dice: Señor, no, espérate, porque como yo sabía lo que eso significaba, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y él le dijo: bueno, si tú no me dejas lavar con los pies, entonces no vas a poder, no me vas a pertenecer, no vas a ser parte de mí. Y ahí, pues, Pedro era impulsivo, que le dijo: mira, lávame completo, no importa. Porque ese es el significado de amor profundo. Jesús estaba enseñando que el liderazgo es servicial, que el liderazgo rompe jerarquías humanas. Usted nunca, y yo respeto a la iglesia que lo tiene, usted nunca nos va a ver a Ricardo y a mí caminando con gente que tenga detrás que sean escuderos. Para defender a... No, nosotros tenemos el escudero del Espíritu Santo alrededor de nosotros. Usted no nos va a ver nunca. Y Dios nos libre de ello. Nunca fue así. Y es algo que nosotros nos recordamos continuamente. Donde usted nos tiene que servir. Por eso muchos de ustedes cuando, pero pastor, ¿no me gusta hacer eso? Nosotros lo podemos hacer porque nosotros fuimos formados por el pastor Guillermo Rodríguez desde que éramos niños y jóvenes, de que el verdadero líder es el que sirve a otros. Aleluya, porque sirviendo a otros tú sirves a Jesús. Nosotros no estamos aquí para que una posición pastoral, para que usted nos rinda una pleitesía. Nosotros somos gente igual a usted, idénticos. Lo único que nos dieron una asignación diferente. Tenemos una responsabilidad diferente, pero somos iguales a ustedes y los tratamos como nuestros iguales. Es más, los tratamos con respeto, porque eso es lo que la palabra nos dice. Y es ese tipo de cultura el que nosotros queremos hacer. Difícil, porque la cultura que reina dentro de las iglesias, la gran mayoría, es diferente. Y nosotros estamos llamados como Casa de Refugio a hacer una contracultura. ¿Qué es contracultura? Luchar contra la cultura que está actual. No para crear una cultura nuestra, sino para volver a los principios fundamentados en la palabra de Dios, para recordarnos quiénes somos y a quiénes servimos. Aleluya. ¿Qué mostró el Señor ahí? Un amor sacrificial, un amor servicial, un amor que enseña a humillarse. Tiene que aprender. La semana pasada que pasó Darío Dios empezó una nueva serie de estudios bíblicos que le decimos: mire, esta serie de estudios viendo a Dios en cosas ordinarias, basamos en la vida de Ruth. Mis respetos, esa clase fue maravillosa. Hablamos y el que estuvo aquí escuchó un testimonio que me vino a la mente, y es que cuando nosotros éramos jóvenes, el pastor asignó a mi amiga Ivette, que es mi amiga todavía, y a mí a organizar los retiros espirituales en un lugar que se llamaba La Cruzada en Puerto Rico. Es un lugar como, creo que más allá arriba de Caimito o Guaynabo.
Es un campo abierto, fresco, que lo que tenía era un rancho con unas ni sillas, tenía unas bancas de madera incómodas. Pero yo le doy gracias a Dios porque lo que yo soy hoy en día se formó en medio de aquel lugar donde buscábamos la presencia del Señor continuamente. Y recuerdo que ellos modelaban con su ejemplo y luego nos dijeron, ok, ahora de ahora en adelante, Ivette y tú van a programar y van a diseñar. Nos reuníamos en esos retiros espirituales cada 2 meses. Los 6 meses que las 6 reuniones del año ustedes la van a hacer. Y en la primera reunión recuerdo que empezamos con un devocional debajo de un techito, luego fuimos a la oración que era como 1 hora, 1 hora y media, y había una presencia de Dios tremenda. Entonces Ivette y yo salimos afuera a discutir algo y se acerca esta persona. Estaban empezando el devocional y se oía un mover de Dios allá. Y yo no podía escuchar a la persona por el ruido del devocional, pero sí podía ver porque era una persona completamente blanca, que estaba roja. Mientras me iba hablando, se iba poniendo más roja y más roja. Y yo, ya rayo, que yo habré hecho, o sea, buscaba en mi mente que yo habré hecho o cómo yo habré ofendido a esta persona. Y esta persona me estaba reclamando algo que no estaba reclamando a las dos, algo que no le había gustado. Y yo no sé por qué, siempre me río cuando yo recordamos eso, digo, pero ¿por qué no fui donde ti? Vino donde mí. Yo dije, bueno, pues yo creo que como tú eras también flaquita, y era estudiante de la universidad, digo, esta aguanta más. Y cuando ella venía para encima de mí, me acuerdo que el pastor estaba mirando de lejos. Y yo dentro de mí, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no interviene? Y desde allá me dijo, porque ya yo era como Pedro, ya iba a sacar todo mi armamento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo así? Siempre he tenido ese sentido de defender a lo que es injusto. Pero mi pastor de ella me hizo que me callara. Y cuando ella, aquí al frente, yo creía y me hacía con el dedo. Yo sé que para la cultura mexicana esto es bien difícil. Los puertorriqueños hablamos con los dedos, pero hay formas de hablar, de puntualizar. Pero esta venía con el dedo de que me iba a golpear. Yo decía, ya mismo. Pero mi pastor me dijo que me quedara callada. Y yo me quedé callada. Escuché todo lo que esta persona me tenía que decir. Y después le dije, y me voy a ir de aquí. Yo dije, hermana, si yo hice algo o nosotras hicimos algo que a usted le ofendió, que no podemos entender qué fue, le pedimos perdón. Y yo empecé a llorar. No se vaya, no deje que el enemigo le robe el mover de Dios que hay en este lugar. Se volvió, se fue para adentro. Terminó el evento, terminaba como a las 4 o 5 de la tarde. Llorando volvió donde mí y me pidió perdón. Y por muchos años se convirtió en una persona muy querida y muy amada para mí. Le doy gracias a Dios, a mi mentor, que me dijo, guarda silencio. Eso es humildad, porque tu naturaleza humana tiende por lo menos a defenderte. Cálmate, ¿qué te está pasando a ti? O como dicen algunos mexicanos, güey, ¿qué onda contigo? No te metas conmigo. Pero cuando Jesús dice que amemos como yo los he amado, está hablando de un amor sacrificial, no un amor sentimental, no un amor cómodo, no un amor selectivo. A uno voy a amar y a otro no lo voy a amar. Él nos mandó a mostrar un amor, un sentimiento que es acción. No es nada más se queda en el sentimiento, porque el amor verdadero se demuestra con hechos, con entrega y con sacrificio, amén, no con palabras y emociones. Yo me acuerdo cuando era chiquita, había un corito que decía, amémonos de corazón, no de labios y de oídos. O sea, no nos amamos solamente para llenar el oído. Es el amor ágape. Ese es el amor que el Señor quiere, ese amor incondicional, el amor que busca el bien del otro, el amor que no depende de la respuesta, que tú me vas a reciprocar con amor. No, ese es el amor que el Señor quiere que como iglesia tú y yo tengamos, porque esta clase de amor sana iglesias,
restaura familias, abre puertas en medio de las comunidades. Y el llamado, dale ese aplauso al Señor. Y el llamado para nosotros en Casa de Refugio es: somos llamados a ser un refugio porque amamos genuinamente. No porque todo está perfecto, sino porque el Señor nos amó primero. Y nosotros tenemos que acordarnos que al refugio entra ¿qué? Toda clase de personas. Y nosotros tenemos que amar a toda clase de personas. Entonces vamos a puntualizar 3 cositas rápidamente. Número 1, el amor es la evidencia visible de una fe real. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, en la traducción lenguaje actual dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, ¿ves por qué me gustan estas traducciones? Somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, en la traducción lenguaje actual. Amado, el amor no se predica solamente, el amor se practica. Una iglesia puede tener una teología correcta, organización excelente, ministerios activos, pero si falta amor, pierde autoridad espiritual. Nosotros tenemos que amar genuinamente, y el amor tiene características distintivas que las encontramos en 1 Corintios 13, de 4 al 7, que lo usamos nada más para la boda o para los distintivos de un día de la amistad, pero esto no habla de un amor solamente de pareja, esto habla del amor que tú y yo tenemos que tener, que habla, que se describe como paciente, bondadoso, no envidioso, no orgulloso, no grosero, no egoísta, no irritable, ni resentido, y lo más tremendo es que lo soporta. Otra vez, que lo soporta. Nuestro amor por Dios demuestra su validez cuando nos amamos unos a otros. A mí tú no me digas que amas a Dios si tú no puedes amar a tu hermano. Esto se valida así. En Casa de Refugio el amor tiene que verse reflejado desde la bienvenida, en la paciencia, en el cuidado, en el trato que nos damos unos a otros. Tenemos que preguntarnos, ¿ven acá? Las personas se sienten amadas cuando se acercan a nosotros, no solamente como iglesia, sino como personas. ¿Mi actitud es un refugio o una barrera para una persona? ¿Estoy reflejando a Cristo con mi trato? Porque cuando nosotros nos preguntamos eso, es una forma de autoevaluarnos y nos damos cuenta y decimos: Padre, perdón, déjame rectificar esto. Y esto me lleva al segundo punto: el amor sana lo que la religión sola no puede sanar. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, qué brutal sería. Yo no sé por qué desde niña yo he querido aprender a hablar italiano. Lo único que sé decir es spaghetti, más nada. Bono, de bueno. Mi hermana estudió canto, ella estudió en Princeton, y ella es cantante de ópera. Y cuando fue a estudiar en la emoción, los primeros años iba a aprender idiomas, porque las óperas se cantan en alemán, en italiano. Ella domina 5 idiomas, porque para poder cantar óperas, ella tenía que dominar idiomas. Y mira lo que dice aquí: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, sería excelente, porque tendríamos un trabajo espectacular. Podríamos trabajar en las Naciones Unidas con una paga excelente, porque hablaríamos todos los idiomas del mundo. Dice, todos los idiomas del mundo y de Los Ángeles, pero no amar a los demás. Yo sería un metal ruidoso y un símbolo que se resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y Pablo le estaba escribiendo a una iglesia en Corintios, que era una iglesia llena de dones, llena de conocimiento, gente intelectual. Muchos de ahí eran griegos, gente que estudiaba.
una iglesia que tenía mucha actividad, pero también era una iglesia que había divisiones, que había orgullo y que había competencia entre los hermanos. Y el diagnóstico del apóstol fue: a ustedes les falta amor. Así que nosotros tenemos que evaluarnos. Mira, amado, la realidad actual que nosotros vivimos es que muchos de los que estamos aquí, aunque presentamos una cara excelente, y muchos de los que llegan a nosotros tienen heridas, tienen cargas, tienen traumas, vienen decepcionados y no necesitan primero corrección, necesitan ser amados, aceptados. Casa de Refugio es una iglesia de un contexto diverso que hay aquí. Familias con diferentes presiones emocionales, hay desafíos con situaciones familiares, desafíos económicos, personas inmigrantes, gente joven, estudiantes, niños, trabajadores. Cada uno de estos contextos necesita un espacio de amor seguro para poder seguir hacia adelante. Entonces, esto me lleva a preguntarme, cuando yo miro a las personas que yo estoy mirando, un desafío para amar, viene esta otra vez, problemas. ¿Amo con paciencia o amo con juicio? Yo no sé cuánto más amar a esta persona, porque es que la he perdonado 70 veces 7, pero sigue igual. O reflejo compasión o crítica. Ay, sí, qué bonito, y después detrás, ay, Dios mío, esta persona debe buscar otra iglesia donde congregarse. No, nosotros tenemos que ser gente que ame a los demás. Y por último, el amor sostiene la unidad y la visión. Colosenses 3:14, la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Cuando voy a venir a la iglesia, si nunca tu outfit, si eres fashionista o te gusta estar bien, pero sobre todas esas cosas, no está diciendo que eso no es malo, dice: sobre todas esas cosas, vístanse de amor. Me gusta como dice la traducción lenguaje actual: sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. El amor, la unidad y la visión. Mire, Casa de Refugio no es solamente una iglesia. El amor, ¿por qué tenemos que amar? Porque el amor protege la unidad, fortalece la misión, evita divisiones. Sin amor, la misión, ¿cuál es la misión? Personas que seamos transformadas y transformadas para ser agentes de cambio en medio de la comunidad. Si no hay amor, se debilita esa misión, se debilita tu testimonio se afecta. Mira ese que va a la iglesia y después dice que es cristiano. Analízate. A veces hay que escuchar a lo que nos digan. A veces hablan por hablar, pero a veces nos dicen verdades que no queremos escuchar. Porque aquí somos santos, pero allá afuera maltratamos. Tu testimonio se afecta. Pero con amor, la iglesia crece sana. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.